Bienvenidos, queridos televidentes, a una emisión más de su programa Redescubrir. En el día de hoy les tenemos un tema muy importante y es el tema de San José. Sí, San José, esposo de la Virgen María. San José es un importante personaje de la historia de la salvación, pues como ya sabemos es el esposo de la Virgen María y además junto a ella fue partícipe del misterio de la Encarnación y junto a ella también fue partícipe, depositario y testigo del plan de redención que tiene Dios para con los hombres en el amor y por el amor. Así que los dejamos con este bonito video para que cada uno de nosotros también se enamore de la presencia y de este hermoso santo. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Jesús resucitó. San José, hombre bueno y justo, valiente y fiel, de oficio carpintero, lleno de gran fe. San José, eres el esposo bueno, el padre perfecto, el amigo fiel. San José, eres hombre casto y puro, valiente y muy justo, lleno de gran fe, pues tú confiaste en María, sabiendo lo que vendría, pues era obra divina del cual tú serías Padre del Redentor. San José, es tu oficio carpintero, patrono de obrero, protector universal. San José, amante de la pobreza, espejo de paciencia, jefe del hogar, esperanza del enfermo, ejemplo de padre bueno. Fuiste hombre elegido, el padre nutricio del Hijo de Dios. Cuídanos como a María, como al Mesías. Edúcanos en la fe, Guíanos como lo hacías con tu sagrada familia. y danos tu amor. San José, hombre elegido por Dios para ser esposo de María y padre amoroso del Salvador. San José, en el taller laboraste y ahí forjaste a Cristo en su niñez. San José, tú sufriste con María cuando lo perdías en el templo aquel, pero después lo entendiste cuando su misión supiste, y como padre amoroso siempre fervoroso oraste por él. San José, ahora que estás en el cielo, dame el consuelo, intercede ante Dios por mí. Pídele que me dé tu fortaleza en cualquier flaqueza, lléname de ti, enséñame a ser sumiso a la voluntad de Él, camina siempre conmigo que quiero por Cristo serle siempre fiel. Cuídanos como a María, como al Mesías. Edúcanos en la fe, Guíanos como
lo hacías con tu sagrada familia. Y danos tu amor. Cuídanos Como a María, como al Mesías, edúcanos en la fe, guíanos como lo hacías, con tu sagrada familia. y danos tu amor. Danos tu amor. Danos tu amor. San José. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. San José es un santo silencioso, pero no por eso deja de ser muy importante para la Iglesia. Por eso vamos a donde el Padre Arnoldo Uribe, que él nos va a mostrar las fuentes de nuestra doctrina para acercarnos más a nuestro personaje en la reflexión. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. En marzo la Iglesia Católica celebra de una manera especial a San José y es por eso que en esta ocasión en nuestro programa Redescubrir estamos profundizando y conociendo un poco más la persona de San José en nuestra Iglesia Católica. Por eso entre las preguntas pues que se nos plantea en esta oportunidad, ¿por qué San José es un hombre justo? El título de José como varón justo está precisamente en la Biblia, cuando nos dice en aquellos acontecimientos de la encarnación y previo al nacimiento del Señor, nos dice la Sagrada Escritura, el texto del Evangelio de San Lucas, que José, que era un hombre justo, no quiso denunciar a María. Recordemos pues cómo pues todo esto está en el ambiente en el que María aparece en estado de embarazo por obra del Espíritu Santo y José, como era lo que la ley le mandaba, debía denunciar a María para que ella fuera sencillamente apedreada, porque era la costumbre de la época, al aparecer embarazada sin tener esposo como tal. Por eso entonces San Lucas dice que José, que era un hombre justo, no la quiso denunciar, sino que decidió repudiarla en silencio, es decir, guardar en silencio aquello que en aquel momento acontecía. Por eso ese título de varón justo, de hombre justo dado a San José, es un título que no lo da ni siquiera la Iglesia a este hombre, sino que es un título que encontramos en las mismas páginas de la Sagrada Escritura. Ese varón justo tiene entonces unas revelaciones de Dios que le manda, que le pide entonces no guardar esa actitud de resentimiento con María, y se le revela qué es lo que realmente acontece. El niño que va a nacer no es de ningún hombre, sino que es obra del Espíritu Santo, y por eso le dice: no temas llevarte a María tu mujer, y aquello acontece en unos sueños. Aquellos sueños o aquellas revelaciones obviamente no las podemos equiparar a la revelación o a la designación que María recibe por voz del ángel, pero sí la podemos equiparar a muchas otras revelaciones que encontramos en los textos. Por ejemplo, el mismo San Juan nos habla en el texto del Apocalipsis cómo él recibe unas revelaciones de Dios respecto a unos signos y acontecimientos. Esas manifestaciones entonces
o anunciaciones a José son unas anunciaciones específicas que le aclaran cuál ha de ser su proceder y cuál ha de ser su actitud para con María en aquellos momentos de la encarnación y qué debía hacer después de que el niño naciera. Es así como el mismo ángel le revela a José cuál es el nombre que debe ponerle al niño y cuál es el sentido entonces de aquel nacimiento. A San José lo llamamos entonces patrono, custodio universal de la Iglesia. Es decir, la Iglesia Universal tiene un patrono y ese patrono se llama San José. En el año de 1869-1870, el Papa Pío IX convocó al Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I, que se desarrolló en esos 2 años, recibió el clamor de muchos pastores de la Iglesia, muchos hombres y mujeres, laicos y clérigos, para que el Papa declarara a San José como patrono de la Iglesia Universal. Es por eso que el 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX, en medio de una gran alegría, acompañado de los padres que estaban en aquel concilio, declararon que San José era entonces en adelante el patrono, el custodio de la Iglesia Universal. Eso tiene un sentido muy hermoso y es el siguiente: si San José fue quien guardó, quien custodió, quien cuidó de María y del niño Jesús, la Iglesia entonces tiene como patrono especial a San José, abogando entonces así que como él cuidó de María y de José, cuide también de la Iglesia de Cristo. Por eso lo tenemos como patrono, como custodio especial de la Iglesia Universal, y la Iglesia toda se acoge al patrocinio especialísimo de San José. Por último, entonces, tenemos que en la Iglesia celebramos 2 fiestas en honor de San José. Una el 19 de marzo, en el cual recordamos a San José, varón justo, y la otra el 1 de mayo, en la que recordamos a San José, obrero. En la primera, en marzo, lo recordamos entonces como el varón justo, como el patrono custodio de la Virgen, patrono custodio, es decir, que cuidador especial del niño Jesús. Y el 1 de mayo lo recordamos como aquel hombre que con su trabajo, con su sudor, con su obra de las manos, hizo posible el sustento del hogar de Nazaret. De otro lado, pues en las celebraciones de Navidad también podemos decir que recordamos de una manera especial a San José en aquellos acontecimientos de la encarnación y del nacimiento del Hijo Eterno de Dios. Al tener pues esta oportunidad de conocer un poco más a San José, es también la oportunidad para enamorarnos más de la Iglesia, para pedirle ese amparo y ese patrocinio especial a San José por nuestra Iglesia. Y recordemos que nuestra Iglesia de la Inmaculada aquí en Amalfi tiene como patrono a San José y como titular a la Madre Inmaculada. Busquemos ese amparo paternal de San José y pidamos de manera especial también ese amparo especial para todos los que tienen la bella función y la dura tarea de ser papás, para que en San José encuentren la fortaleza y encuentren también la mejor manera de vivir ese don, ese regalo de la paternidad. San José, esposo de la Virgen María,
San José, guardián, custodio de la Iglesia, intercede por nosotros. Amén. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Es momento de una pausa comerciales, pero los invitamos a que sigan conectados con nosotros en este su programa Redescubrir. Señor, llámame para hacer tu voluntad. Tómame y llévame por toda la humanidad. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. En la primera parte de nuestro programa aprendimos mucho sobre San José. Ahora vayamos a preguntarles a las personas que saben acerca de nuestro santo. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. San José era el padre del niño Jesús y era el hombre bueno en esta tierra. San José era el papá del niño Jesús y era un hombre muy bueno. Mi nombre es César Augusto Mesa Ibarbo. Pues me preguntan de San José. San José es una gran persona de la historia de nuestra religión. San José es el ejemplo del Padre, el ejemplo del hombre, el ejemplo de la honestidad, el ejemplo de la honradez. Pues fue la persona que acompañó a la Santísima Virgen María. Le hizo un acompañamiento bonito y ahí pues nos inculcó lo que debe de ser la verdadera familia. Mi nombre es Inés Lucía Velázquez. De San José sé que era un labrador, esposo de María y padre putativo de Jesús. Y a él muchos niños o mucha gente le cogió el buen ejemplo de ser carpinteros. Mi nombre es Adriana y San José para mí es el patrón del hogar. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Ahora vayamos donde la hermana Carmen a ver qué nos tiene acerca de las cualidades tan propias y tan especiales de San José que vividas por los cristianos forman la espiritualidad josefina. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Hola amigos de Redescubrir. Acabamos de escuchar las respuestas que dieron algunas personas de nuestra comunidad sobre lo que saben de este gran santo. San José es un santo muy importante para la historia de la Iglesia, para la historia de nuestra redención. Pero es un santo bastante desconocido aún en nuestros tiempos. Qué rico poder dedicarle tiempo a conocer más la vida de este santo. Para hablar de los valores de San José, nos encontramos tres que son de manera especial característicos de él, que son el amor, el silencio y la humildad. ¿Por qué? Porque ante todo, él fue lleno de amor para cuidar a la Virgen María y a Jesús, sabiendo de que estaba cuidando de dos personas en las que Dios Padre se había fijado para llevar a cabo su plan de salvación. La humildad, porque San José siempre permitió que Dios lo llenara de sí. Supo reconocer en todo la acción de Dios. Y también el silencio. San José es el santo del silencio. De hecho, en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, nunca lo encontramos que toma la palabra, pero siempre lo encontramos obedeciendo a aquello que Dios le manda, a aquello que Dios le pide. Cuando hablamos de una espiritualidad, hablamos de valores característicos que forman un estilo de vida. Entonces, si queremos hablar de una espiritualidad de San José, se puede llamar la espiritualidad josefina, que son los valores característicos de San José que tomados por los cristianos van generando un estilo de vida. De hecho, hay muchas ramas en la iglesia que han tomado esta espiritualidad josefina. Encontramos en las órdenes religiosas, de hecho,
aquí en nuestro templo de la Inmaculada, él es el patrón, por eso lo encontramos ahí en la fachada del templo, en la orden franciscana, en fin, encontramos en muchos lugares que San José es el patrón o el titular de determinados lugares. Cuando hablamos también de una espiritualidad josefina, podemos hablar de 3 características. La primera es una espiritualidad cristocéntrica. Tiene a Cristo como centro, así como José tuvo toda su vida centrada en custodiar al niño Jesús, a Jesucristo. Nuestra espiritualidad también se vive en la medida en que se tiene a Jesús como centro. Segundo, es muy mariana. ¿Por qué? Porque José siempre cuidó de la Santísima Virgen María. Y la espiritualidad josefina se distingue precisamente por tener a María como centro también. Y al final es eclesial. ¿Por qué? Porque José, cuidando de Jesús y de María, también cuida de toda la iglesia. O sea que es como una paternidad que va más allá de Jesús y de María y se hace custodia de toda la iglesia. Entonces qué bueno que nosotros empecemos desde hoy como a investigar, a leer más sobre San José y empecemos a mirar estos valores de la vida de San José: el amor, la humildad, el silencio, la obediencia, la prontitud, que nos ayuden a tener más a Cristo en el centro de nuestra vida, a María como modelo y también en el centro de nuestra vida, porque recordemos que María es la que nos lleva a Jesús y nos ayuda a cumplir ese plan de salvación que Dios tiene sobre nosotros, y también a vivir más de manera eclesial. Amemos la iglesia, amemos todo lo que en ella se va realizando del plan de Dios, el plan de salvación. Y que también estas características de la vida de San José nos ayuden a nosotros a vivir más un estilo de vida que de verdad ponga a Dios al centro y sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, porque escuchando a Dios, obedeciendo sus mandamientos, somos capaces de acoger a Cristo en nuestra vida, de acoger a María en nuestra vida y también de formar una comunidad en la que se realicen los planes de Dios. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. A San José lo encontramos muy pocas veces en las lecturas del Santo Evangelio, pero lo encontramos en situaciones críticas de la vida de Jesús y de María. Por eso vamos donde el Padre José Rodríguez, que nos abre las Escrituras para acercarnos mucho más a la palabra. De antemano les agradecemos por permitirnos llegar a sus hogares y lugares de trabajo para llevarles este mensaje de evangelización. Los esperamos en un nuevo programa y un Dios les pague. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. En nuestro programa de Redescubrir seguimos en este tema tan bonito con este gran santo como lo es San José. Por eso, para este fundamento bíblico he querido traer de la carta a los Hebreos, que está en el capítulo 11, versículos del 1 al 16, algo de la palabra de Dios, para que comprendamos y entendamos un poquito cómo fue y más o menos cómo fue ese seguimiento de San José a Dios. Qué bueno que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que nos dé la fuerza especial y la sabiduría para poder ahondar en su palabra, para poder caminar y en entendimiento, en verdad, a través de esa gracia poder comprender y poder llevar a la práctica esta palabra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan, la plena convicción de las realidades que se ven. A causa de ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible ha tenido su origen en una causa invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por ella fue proclamado justo, dando Dios mismo testimonio a favor de sus ofrendas. Y por la fe continuó hablando aún después de muerte. Por la fe fue trasladado Enoc sin experimentar la muerte
No fue hallado más porque Dios se lo llevó, pero antes de ser trasladado se da testimonio a su favor de que había sido grato a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que es remunerador de los que lo buscan. Por la fe, movido de religioso temor, Noé fabricó el arca para salvar a su familia. Advirtió por Dios de lo que aún no se veía venir. E igualmente, por la fe, condenó al mundo y se hizo heredero de justificación que se alcanza por la fe. Por la fe obedeció Abraham al ser llamado por Dios, saliendo hacia la tierra que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrino por la tierra prometida, como tierra extraña, había atentado en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba entrar en casa, ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Por la fe la misma Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió el poder de ser madre, pues tuvo fe en aquel que se lo había prometido. Y por esto mismo, de un solo hombre, ya incapaz de transmitir la vida, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas del mar. En la fe murieron todos ellos, sin haber alcanzado la realización de las promesas, pero la vieron desde lejos y la saludaron, reconociendo que eran forasteros y peregrinos sobre la tierra. En verdad, que quienes así se expresan dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubiesen pensado en aquella de la que habían salido, ocasiones tuvieron para volver a ella. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso Dios no se desdeña de llamarse su Dios, pues les tenía ya preparada una ciudad. Palabra de Dios. Qué maravilloso entonces es poder contemplar en este texto algunos rasgos muy bonitos de San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Y uno de esos rasgos de San José, podremos decirlo, y es la fidelidad. Esa fidelidad a Yahvé, esa fidelidad a Dios. Y fue fiel hasta el final. ¿Por qué fue fiel? Porque Dios prepara a quien llama y llena de la gracia a quien necesita para una misión que le quiere encomendar. Y qué misión tan grande y tan maravillosa para San José, que nada más y nada menos que ser el custodio, el de cuidar de la Virgen María, el de cuidar al niño Jesús. Y lo vemos en un sinnúmero de dificultades. Contemplémoslo allá sufriendo cuando fue desterrado a Egipto, cuando le tocó huir a Egipto con María y Jesús. Y por eso fue fiel en esos momentos tan difíciles y tan cruciales. Pero es que resulta y acontece que esa fidelidad viene de la fe que San José tiene a Dios, de esa fe que nos está hablando este libro de la carta a los hebreos. Esa fe que produce constancia, esa fe que produce testimonio, esa fe que ha heredado de sus antepasados. Y cada uno ahí entonces en esta lectura nos traía muy bien de quién la había heredado, todo un contexto, desde toda una genealogía va trayendo y mostrándonos cómo es esa fidelidad. Por eso San José, que el Señor le permitió, que Dios le permitió custodiar el regalo más maravilloso para la humanidad, que fue Jesús, nos ayude también a nosotros a trabajar en el silencio, a ser un esposo fiel, un hombre fiel y trabajador. Fue entonces San José. También a San José lo llamamos el patrono de la Iglesia Universal, el santo del silencio, porque cuánto nosotros necesitamos de ese silencio, como lo vivió San José. Por eso, qué maravilloso que sigamos contemplando, que sigamos mirando en San José el modelo de hombre, es que sigamos mirando en San José el modelo de esposo, que sigamos mirando en San José tantas virtudes que San José tiene
y que Él nos enseñe a ser prudentes, a guardar en silencio tantas cosas, especialmente la prudencia que tantas veces nos hace falta. Por eso agradecemos y que Dios les bendiga a todos y no olviden, la próxima cita es por este canal para poder a través de redescubrir, encontrarnos cada día más con Dios a través de la palabra de Dios, a través de este fundamento bíblico.